Y bueno, bienvenidos a Wiz Gameplay. Nos encontramos el día de hoy así con esencia espiritual, para lo que sería la analogía o simplemente la esencia misma del creepypasta. Ya que me siento motivado el día de hoy a contar uno, creo que podríamos comenzar con lo clásico, con lo que más me gusta, con lo que me siento básicamente identificado en el mundo del creepypasta. Así que vamos a comenzar con los clásicos de siempre y son los XCP. Hay uno en particular que me gusta mucho que es el XCP Wonder 73. Es una historia bastante interesante, así que sin más preámbulos, vamos allá. Y bueno, la siguiente historia es una historia alternativa. No por serlo le quita creatividad. Así que sin más, comenzamos con esta parte del creepypasta. Alemania, 1936. En un antiguo pueblo, un poco solitario y frío, se contaban leyendas. Existían identidades o seres macabros o perturbadores. Las personas vivían día a día con estas historias, con estas creencias, con estos mitos allí. Los años fueron transcurriendo como lo hacían las leyendas también. Las personas contaban, decían o simplemente observaban cosas particulares que ocurrían en este pueblo. Quizá 40 años transcurrieron con este tipo de analogías allí, hasta el momento en el que realmente ocurrió lo que las personas mismas habían previsto. Un día, una hermosa niña rubia y pequeña, su padre la dejó salir para que fuera a simplemente buscar bayas y traerlas de nuevo a casa. Ese mismo día, la niña quiso explorar un poco más de lo que su padre le dejaba, atravesando una vieja y corrosiva cerca que se encontraba allí. La niña la saltó, vio que había una larga y extensa capa de pastizal a lo largo y ancho de su alrededor. También vio una pequeña casa destruida o básicamente en ruinas. Se encontraba casi al borde o al final de aquel valle. La niña entusiasta tomó el coraje para avanzar hacia allá. No tenía miedo, no tenía ese nefasto error. La niña poco a poco se fue acercando y acercando y acercando más a la antigua casa. Prácticamente hasta que estuvo frente a ella, fue que empezó a tener un poco de temor quizá. La niña notó que el lugar estaba lúgubre, se encontraba frío, se encontraba sucio, lleno de corrosión y moho. A ella no le importó esto y recorrió la casa en ruinas. En uno de los corredores vio un pequeño cuarto que aún poseía puerta. Decidió abrirla y vio que se encontraba completamente cubierto de naturaleza y follaje. En una de las esquinas había una pequeña estatua. Una estatua llena de lama y moho. Esa estatua era distinta a las que particularmente encontramos en los sitios de venta. Era una estatua en forma de humanoide, podríamos decirlo así. Esta estatua poseía características un poco humanoides, pero lo diferente que ella tenía era que no tenía rostro en particular. Tenía una especie de trazos de crayola allí. La niña decidió ir a tocar dicho objeto. Sentía demasiada curiosidad en su corazón. Quería saber si ese objeto era algo simplemente que se encontraba allí o hacía parte de las leyendas que las personas en la aldea contaban. No era una época antigua, pero tampoco una época completamente moderna.
En estos tiempos las personas eran un poco más entusiastas que lo que es hoy día. La niña se acercó al objeto y los amarrió fuertemente. Ninguna reacción se percibió allí. La niña se fue alejando de allí, sin quitarle la vista a este objeto. Sentía curiosidad de saber si ella retrocedía. Quizás ese objeto extraño pudiese moverse. Si quizás ese objeto fuera parte de las míticas y aterrorizantes leyendas que se contaban en este pueblo. La niña, un poco perturbada y rabiosa, decidió darse la vuelta y avanzar hacia el corredor que se encontraba a sus espaldas. En cuanto ella se dio vuelta, un gran sonido, algo estrepitoso, se escuchó detrás de ella. Ella con velocidad volteó a observar si algo había cambiado. Para asombro de todos, incluso de manera perturbadora, la estatua se había acercado a ella. La estatua estaba a pocos metros delante de ella. Ella no le quitó la mirada y lo observó fijamente al supuesto rostro que tenía ese objeto. Lo raro era que su pose y su figura había cambiado. Tienen una figura un poco más de acecho, como si quisiera tirarse encima de ella. Ella retrocedió y miró nuevamente hacia el corredor. Otro estruendo se escuchó. En cuanto volteó, nuevamente el asombro se encontraba allí. La estatua estaba frente a ella a pocos centímetros. El asombro tomó parte de su esencia y su cuerpo, el miedo también, y la incapacidad mental y moral también. La niña se encontraba en completo shock. No sabía qué hacer, no sabía si moverse, si respirar o simplemente si observar. Lo último que ocurrió en esta escena fue que ella decidió mirar atrás nuevamente y su vida terminó allí. La dicha estatua tomó venganza de ella y la desnucó. Y bueno, eso fue básicamente la historia del día de hoy, un poco cortica, y es la versión alternativa, la versión distinta que encontré en una página web. Es un poco interesante. También le he añadido cosas personales para que le dé esa síntesis especial. Espero que les haya gustado. Esto fue Wikiwiz Gameplay Sammy Richie con la sección de creepypastas, un poco de leyenda urbana, simplemente anécdotas irremediables que se encuentran allí en el cotidiano de nuestras vidas, en donde nos damos cuenta que hay cosas inexplicables que están allí y simplemente no se pueden explicar con tanta facilidad, pero a medida que las vamos contando nos metemos en la historia y disfrutamos un poco de lo que sería esta historia. Espero que les haya gustado, y si les gustó el video le pueden dar me gusta o suscribirse. Si quieren también pueden compartirlo con sus amigos. Espero que esto no haya sido todo y nos veremos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, y esto fue Samuel Zarralde. Hasta la próxima.